Hola, ¿cómo les va? Seguimos ahora con los músculos del miembro superior, parte 2. Recordaremos que teníamos 4 grupos musculares: los músculos del hombro, los músculos del brazo, los músculos del antebrazo y los músculos de la mano. Hoy hablaremos de la región del antebrazo. Para ello vamos a clasificarlos en 3 caras. Una cara anterior, donde vamos a encontrar del plano más superficial al plano más profundo un primer plano superficial donde encontramos el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. Un segundo plano donde va a estar el plano de los flexores comunes superficiales de los dedos. En el tercer plano vamos a encontrar 2 grupos musculares: el flexor común profundo de los dedos y el flexor propio del primer dedo o pulgar, quedando como último plano un solo músculo, el músculo de la muñequera o músculo pronador cuadrado. Muy bien, comenzamos entonces. Hay una mnemotécnica que engloba todos estos grupos musculares, que es esta: el pro, papa, flecu. Pro para los 2 pronadores, el redondo y el cuadrado; papá, el primer pa para el palmar mayor, el segundo pa para el palmar menor; fle para los flexores comunes superficiales y profundos; y el q para cubital anterior. Acá tenemos una vista anterior del antebrazo. Por arriba tenemos la epífisis distal del húmero, la epitróclea, la tróclea, el cóndilo. Ahí vemos el cúbito, su apófisis coronoides, la cabeza al radio, cuello anatómico, tuberosidad bicipital. Todo esto es el radio, el cúbito, la membrana enterósea. Acá tenemos la articulación de la muñeca, la región del carpo, metacarpo, falanges proximales, medias y distales. ¿Sí? Y este es el retronáculo o aponeurosis palmar. Muy bien, ahí comenzamos con el primer plano superficial. Tenemos en este caso al músculo pronador redondo. Vamos a ver que este primer plano tiene la característica que se insertan todos en la epitróclea. De hecho, se los conoce como músculos epitrocleares. La mayoría de estos músculos de la cara anterior se insertan aquí en la epitróclea, con excepción del flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado. Muy bien, este es el músculo pronador redondo. Se insertan, como dije antes, en la epitróclea, pero también aquí en la apófisis coronoides. De allí se va a dirigir a la cara externa del radio. Entonces vemos ahí, pronador redondo, se origina en la epitróclea humeral y en la cara lateral del radio, también en la apófisis coronoides. Va a estar inervado por el nervio mediano. La función de este músculo justamente se llama pronador, va a ser la de pronar, pero también la de flexionar el codo, porque fíjense, su origen es aquí en el húmero. Entonces, al contraerse, tomar como punto fijo al húmero, lo que hace es acompañar en la flexión del bíceps y del braquial anterior. Es un músculo sinergista. El segundo músculo, más internamente, tenemos al palmar mayor. Se origina en la epitróclea y de allí se va a dirigir en forma oblicua descendente, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, para insertarse en las epífisis proximales del segundo y del tercer metacarpiano. Aquí lo estamos observando. Entonces ahí tenemos el palmar mayor, su origen, epitróclea humeral, y de allí al segundo y tercer metacarpiano. La inervación también va a estar a cargo del nervio mediano. El nervio mediano es una rama terminal del plexo braquial. ¿Sí? La función va a ser la de flexor radial y pronador secundario, ya que tiene la misma dirección que el músculo pronador redondo. El tercer músculo que vamos a describir es más chiquitito, es casi todo tendón. ¿Sí? Se denomina palmar menor. ¿Sí? Se inserta en la epitróclea, aquí arriba, y hacia abajo no tiene una inserción ósea, sino que termina de insertarse en la aponeurosis palmar. Por eso cuando se hace la disección, cuando se corta, se quita la piel y el tejido celular adiposo, suele desprenderse este músculo pequeño. ¿Sí? De hecho, su función es la de tensar toda la región de la palma. O cuando entrecerramos los dedos sin flexionarlos, formamos un huequito en la palma. Bueno, eso es debido a la acción de este músculo que tensa esta región palmar. Entonces repasamos: músculo palmar menor,
su inserción obviamente en la epitróclea del húmero y de allí a la aponeurosis palmar. Su inervación también va a estar a cargo del nervio mediano y su acción es la de tensar el retináculo de los flexores. El cuarto músculo de este primer plano superficial es este, el más interno de todos, que se denomina cubital anterior. Músculo cubital anterior se inserta en la epitróclea por arriba y hacia abajo distalmente va a insertarse en uno de los huesos del carpo, de la fila superior del carpo, llamado pisiforme. Ahí, en el hueso pisiforme. La inervación, este músculo está inervado por el nervio cubital. Todos los músculos de la región interna del antebrazo están inervados por el nervio cubital. La acción de este músculo, obviamente como llega también a la región de la mano, lo que va a hacer es flexionar obviamente el antebrazo, pero también va a abducir, esto en relación al antebrazo. Abducir significaba alejar, aducir con dedo era acercar, y es aductor con respecto a la línea media del cuerpo, ¿sí? Entonces, aduce, se aleja del antebrazo, de la línea del antebrazo, hacia adentro, y se acerca a su vez a la línea media del cuerpo. Por eso es abductor con respecto al antebrazo, aductor con respecto a la línea media del cuerpo. Vamos al segundo plano. En el segundo plano tenemos un solo músculo, que es este, que es el flexor común superficial de los dedos. Es un músculo ancho, el más ancho, digamos, de la región del antebrazo. Tiene varios puntos de inserción en la epitróclea, por un lado, por otro lado en la apófisis coronoides y finalmente en el radio, aquí en la cara anterointerna del radio. Luego, en la parte distal se divide o se dispone en 4 tendones, llamados tendones perforados, que lo vemos acá en esta imagen. Ahí ponemos el puntero láser, ahí lo vemos. Se llaman perforados porque se abren 2 lengüetas que van a insertarse en la epífisis proximal de las falanges medias, del segundo al quinto dedo, y son perforados justamente por los tendones perforantes que van a pertenecer al músculo flexor profundo de los dedos. Decíamos entonces que este músculo, denominado flexor común superficial de los dedos, se insertaba en la epitróclea, en la apófisis coronoides y en el radio, y de allí a las falanges medias del segundo al quinto dedo. Va a estar inervado por el nervio mediano, nuevamente, y la acción de este músculo va a ser justamente, se denomina flexor de los dedos, flexiona las articulaciones interfalángicas. En el tercer plano tenemos el flexor profundo, ahí lo vemos, ¿sí? Es el músculo que no se inserta en la epitróclea, sino en la tuberosidad coronoide del cúbito, y de allí con sus tendones perforantes atraviesan los tendones de los flexores perforados, los tendones perforados, hasta alcanzar las falanges distales del segundo al quinto dedo. Y al lado, el primer dedo tiene su propia musculatura, el flexor propio del dedo gordo, que se inserta en la cara anterointerna del radio y membrana interósea, y de allí a la falange distal del primer dedo. Acá lo vemos magnificado. El tendón del flexor propio del pulgar y los tendones perforantes. Pasamos entonces al músculo flexor profundo de los dedos, el origen, apófisis coronoides. En realidad es una tuberosidad por debajo de la apófisis coronoides, y de allí a las falanges distales del segundo al quinto dedo. La inervación, los primeros 2 tendones perforantes van a estar inervados por el mediano, y los otros 2 restantes, el cuarto y el quinto, por el nervio cubital. Y la acción también son flexores de las articulaciones interfalángicas. Con respecto al flexor propio del dedo gordo, decimos que se inserta, tampoco se inserta en la epitróclea, no es un músculo epitroclear, en el radio, en la membrana interósea, y de allí a la falange distal del primer dedo. La inervación, nervio mediano, y la acción es flexor distal del pulgar. Muy bien. El último plano va a estar a cargo de este músculo, que es el pronador cuadrado, ¿sí? Músculo de la muñequera, que se origina en la cara anterointerna del cúbito, en la epífisis inferior, y de allí a la cara anterior de la epífisis distal del radio.
Músculo pronador cuadrado se origina en la cara anterior del cúbito, como les dije, y en la cara anterior del radio, va a estar inervado por el mediano y la acción va a ser la de pronar. Es un músculo pronador o rotador interno. Perfecto. Siguiendo con los músculos del antebrazo, ahora vamos a la cara dorsal. En la cara dorsal vamos a encontrar en un primer plano al músculo anconio, es un músculo cortito del antebrazo, la región del codo. Luego vamos a tener al extensor común de los dedos, al extensor propio del quinto dedo y al cubital posterior, que también lo pueden encontrar en los libros como extensor del carpo. En un segundo plano vamos a encontrar por un lado al supinador corto, al aductor largo del primer dedo, al extensor corto del primer dedo, al extensor largo del primer dedo y al extensor corto del segundo dedo. Fíjense que acá en esta secuencia tenemos, luego de un músculo largo, tenemos un músculo corto, largo y luego corto, ¿sí? Pero veamos acá en la imagen, esta cara posterior del antebrazo, donde tenemos el olecranon, acá al borde posterior, vemos el radio, acá abajo los canales de los músculos extensores de los dedos, la apófisis estiloides del cúbito, la epitróclea, ahí la fosa olecraneal donde se aloja el olecranon, el epicóndilo de este lado. Tenemos el músculo anconio, es un músculo cortito, de forma triangular, donde se inserta en el epicóndilo. Este grupo muscular son denominados los músculos epicondilios, son dorsales. ¿Y epicondilios por qué? Porque tiene una inserción común en el epicóndilo, ¿sí? Muy bien. Una vez que se inserta en el epicóndilo, sus fibras se abren, divergen y se insertan en el borde posterior del cúbito. Ahí lo tenemos. Es un músculo pequeño que es sinergista del tríceps, es decir, extiende el antebrazo. La inervación de este músculo, todos los músculos dorsales están inervados por el nervio radial, que también es un nervio terminal del plexo braquial. Recuerden que el plexo braquial lo vamos a dejar para un capítulo aparte de cómo se originan los nervios, y vamos a ver los ramos terminales y accesorios que dan ese plexo braquial. La función extensor del antebrazo, es un músculo que acompaña la acción del tríceps. Luego tenemos el músculo extensor común de los dedos, ¿sí? Ahí lo vemos, se inserta o se origina aquí en el epicóndilo y luego tiene 4 tendones terminales que van a pasar por los canales del radio. Acá lo vimos para poder ver separado cada uno de los tendones, pero tengan en cuenta que estos pasan por el radio y dejan su huella, ¿sí? Muy bien. Se insertan en las epífisis distales de las falanges últimas del segundo al quinto dedo. Ahí tenemos las inserciones, la inervación a cargo obviamente del nervio radial, y la acción va a ser la de extender los dedos, las articulaciones interfalángicas, y extensor también de la muñeca. Luego tenemos este otro músculo que va a corresponder al extensor propio del quinto dedo. Se encuentra por dentro, porque esto obviamente es lateral, esto es medial, ¿sí? Este se encuentra por dentro del extensor común de los dedos, se inserta, se origina en el epicóndilo y de allí se dirige directamente al quinto dedo, a la última falange del quinto dedo. Tenemos su origen, su inervación y su acción extensor propio del quinto dedo. Finalmente vamos a tener en esta cara, en este primer plano, al músculo cubital posterior o extensor del carpo, ¿sí? Vamos a ver que se inserta en el epicóndilo y de allí se va a dirigir a la epífisis proximal del quinto metacarpiano. Ahí lo tenemos, quinto metacarpiano. La inervación de este músculo nervio radial y la acción extender el carpo, ¿sí? Y llevarlo hacia la región medial. Muy bien, vamos ahora a al segundo plano de la cara posterior. Tenemos ahí el supinador corto, ¿sí? Fíjense que está en la cara posterior. Primero se origina en el epicóndilo y en la cara
posterolateral del cúbito, de allí envuelve la cara posterior del radio para insertarse en la cara externa del mismo. ¿Sí? La inervación de este músculo va a ser el radial, obviamente, y la acción va a ser la de supinar o hacer una rotación externa, llevando la palma de la mano hacia arriba o hacia adelante. Ahora vamos a tener por debajo el abductor largo del pulgar. ¿Sí? Se inserta en la membrana interósea ubicada entre el radio y el cúbito, y de allí se dirige al primer metacarpiano, la epífisis proximal del primer metacarpiano. Ahí tenemos el nombre del músculo, su origen, su inserción, la inervación obviamente por el nervio radial, y la acción va a ser la de abducir, alejar el dedo pulgar del resto de los dedos. Por debajo, ¿se acuerdan? Luego de un músculo largo teníamos uno corto. Ahí tenemos el extensor corto del primer dedo, que se inserta en la cara dorsal del radio, por debajo del abductor largo, y de allí se va a dirigir a la primer falange del primer dedo, a la epífisis proximal. Ahí lo tenemos. La inervación va a estar dada también por el nervio radial, y su acción va a ser la de extender el dedo corto. Extender y abducir, ¿sí? Porque acompaña obviamente la acción del abductor, y el abductor también, además de alejar, hace también una extensión secundaria. Son todos músculos sinergistas, colaboran entre sí. Luego tenemos que otro músculo, largo o corto. El largo, exactamente, el extensor largo del primer dedo, que va a insertarse en la cara posterior del cúbito, y de allí va más lejos todavía, va a la última falange distal del primer dedo. Músculo extensor largo del pulgar, su origen, cara posterior del cúbito, a la epífisis proximal de la última falange. La inervación, nuevamente nervio radial, y la misma función que el músculo anterior, la de extender el pulgar, articulación interfalángica. Por último tenemos el extensor corto del segundo dedo, que se encuentra por debajo del músculo precedente, también en la cara posterior del cúbito, ¿sí? Pero más cerca de la epífisis inferior, y de allí a la epífisis distal, de epífisis proximal de la falange distal del segundo dedo. Ahí tenemos extensor corto, la inervación del nervio radial, y la función va a ser la de extender el segundo dedo. Muy bien. Para ir terminando, digamos, la saga de antebrazo, vamos rápidamente a la cara lateral, donde vamos a tener al supinador largo, al primer radial y al segundo radial. ¿Sí? Acá tenemos una vista lateral donde tenemos el epicóndilo, por arriba del epicóndilo una cresta, la cresta supracondilia. Acá tengo el olecranon, esto es el cúbito, esto es el radio, la región del carpo, metacarpo y falanges. El primer músculo es el supinador largo, o músculo brachioradial. Se inserta por arriba del epicóndilo en la cresta supracondilia, y de allí se va a dirigir hacia la apófisis estiloides del radio. Muy bien, este músculo lo tenemos que trabajar, participa en la acción de martillo. Cuando uno toma un martillo y golpea, o cuando va en el gimnasio, por ejemplo, para trabajar este músculo, ¿se acuerdan que el bíceps era supinador? ¿Sí? Muy bien, este músculo, que si bien se llama supinador, lo que hace es llevar en posición neutra o posición de marcha. Es decir, el bíceps lo que hace es llevar las palmas de las manos hacia adelante antes de flexionarlo hacia el brazo. Este músculo, supinador largo, además de flexionar, lo que hace es llevar, ¿sí?, la palma de la mano de perfil, paralelo al plano sagital del cuerpo. Está elevado por el radial, y la función va a ser la de flexionar el codo y llevar el antebrazo en posición neutra o posición de marcha. El segundo músculo es el primer radial, que también se inserta en la cresta supracondilia, y de allí se dirige al segundo metacarpiano de la cara posterior, en su epífisis proximal. Acá vemos el segundo metacarpiano, la cara posterior, y acá vemos su origen. Tenemos primer radial, donde se origina de la cresta supracondilia al segundo metacarpiano. La inervación también es el radial, y la función va a ser extender el carpo, ¿sí? Desvía
el carpo hacia el radio y hacia atrás. Y por último vamos a tener este músculo que es el músculo segundo radial, ¿sí? Que se inserta en este caso en el epicóndilo de la cara posterior, y de allí se va a dirigir al tercer metacarpiano, en la cara posterior del tercer metacarpiano, en la epífisis proximal, ¿sí? Inervado por el radial, y su función también es la de extender el carpo, ¿sí? Muy bien, eso es todo por ahora. Nos queda la región de la mano y así terminamos toda la parte de videos de músculos de brazo, ¿sí? Espero que les sirva, chicos. Mucha suerte. Chau, chau.